Continuamos. Vamos a seguir ahora con el A.2, que son las culturas fuertes en comparación con las culturas débiles. El libro hace más hincapié en las culturas fuertes, pero vamos a ver también algunas cosas en las culturas débiles para que ustedes comprendan la diferencia. En primer lugar, entonces el libro nos comenta que una cultura sea fuerte o débil repercute en el comportamiento y las acciones de los empleados. Ya vamos a ver, porque hay culturas que tienen todos los empleados un objetivo en común, hay un consenso, un acuerdo sobre lo que se debe hacer, sobre lo que no debe hacer, cuáles son las estrategias para llevar a cabo las distintas acciones, ¿no? En cambio, esas serían las culturas fuertes, ¿verdad? En cambio, las culturas débiles surgen distintas subculturas dentro de la organización en donde hay muchos grupos en conflicto, están enfrentados entre sí, entonces no todos van hacia el mismo objetivo en común. En una cultura fuerte podemos decir que todos van hacia la izquierda, por ejemplo. En cambio, en una cultura débil, algunos empleados van hacia la izquierda, otros por el centro y otros por la derecha. Eso es lo que pasa para que ustedes comprendan. Una cultura fuerte es mucho más potente porque todos están en un consenso, en un acuerdo. En cambio, en una cultura débil, cada uno tiene su propia percepción, sus propios valores, que en gran medida se diferencian de los valores clave de los fundadores. Entonces ahí surge el problema porque en gran medida esas culturas débiles surgen grupos de poder que van en contra de los intereses de la organización y ahí es cuando se empieza a complicar, ¿no? Eso termina causando una caída en el rendimiento de la organización, una caída en el desempeño. Como nosotros decíamos, siempre tener un nivel de conflicto mínimo es bueno porque me permite crecer, me permite negociar, salir de lo común, pero un nivel de conflicto ya demasiado elevado ocasiona que no lo pueda manejar. Entonces en esos casos, al no poder manejarlo, genera efectos muy negativos en la organización. Las culturas fuertes, entonces dice el concepto, son aquellas que se basan en valores clave intensamente arraigados y compartidos por la vasta mayoría de los integrantes de la empresa y tienen una mayor influencia en los empleados que las culturas débiles. Entonces, primer punto importante, intensamente arraigados. ¿Qué quiere decir algo arraigado o algo enraizado? Es algo que ya está fuertemente fijado, está en la personalidad, o sea, ya está definido, está muy rígido en nuestra personalidad. Mientras más arraigo tengamos de algo, vieron, por ejemplo, se dice el arraigo de un hábito. Supongamos, ¿cuál sería un ejemplo del arraigo de un hábito? Levantarse siempre a las 8 de la mañana. Eso, por ejemplo, puede ser el arraigo en un hábito. Entonces, si uno siempre se acostumbra a levantarse a las 8 de la mañana o a despertarse a las 8 de la mañana, va a ser difícil cambiar eso, ¿verdad? Porque es algo que está muy arraigado. O cenar o almorzar a una determinada hora. Son hábitos que nosotros vamos constituyendo como personas que son difíciles de cambiar porque hace mucho tiempo que lo venimos haciendo. Lo mismo pasa en las organizaciones. Si por 5 o 10 años practicaron de determinadas políticas, o sea, elaboraron determinadas políticas o llevaron a cabo ciertas prácticas, ciertos hábitos, es difícil de cambiar si mientras mayor sea el tiempo de arraigo, más difícil es de cambiar. Y más aún, es mucho más difícil de modificar si todos o la gran mayoría de los empleados están de acuerdo con esas prácticas, con esas costumbres, ¿no? Entonces, como le decíamos, por la vasta mayoría de los integrantes de la empresa, o sea que están de acuerdo en esos valores que la empresa propone y tienen una mayor influencia en los empleados que las culturas débiles. Sí, por lo que comentábamos, porque en una cultura fuerte, si la mayoría ya piensa de una forma, uno va a decir, uy, ¿qué me voy a contradecir si la mayoría piensa así? ¿Se entiende? En cambio, en una cultura débil, dos piensan de una forma, dos de otra y así. Entonces, al no tener el consenso de la mayoría, como que cada uno empieza a imponer su determinada forma y eso ocasiona que se debilite la cultura porque no se genera una unión. ¿Cuál es la cualidad que debe tener la cultura? De generar una unión, un compartir las prácticas, los valores de la manera más potente posible para generar la fuerza. Dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, por lo general, una cultura débil es disfuncional para el funcionamiento de la organización. Es preferible en líneas generales una cultura fuerte. Ya vamos a ver que algo estuvimos comentando
cuándo no es bueno tener una cultura fuerte. Después, dice, mientras mayor sea la aceptación de los valores clave de la organización, más fuerte será la cultura. Lo que venimos comentando, si un fundador impone ciertos valores, ¿no? O sea, en el momento de constituir la organización, escribió ciertos valores y hay mucha gente, no sé, de 20 empleados y 15 empleados que están de acuerdo y practican esos valores, se va a fortalecer mucho más la cultura, que a diferencia que de esos valores, hay 5 que los respeten, hay 5 que pregonen otros valores, otros 5 otros y así. Entonces ahí la cultura débil como que es más fragmentada, más fraccionada, y una cultura fuerte como que se concentra. Después, ¿qué más tenemos? Casi todas las organizaciones tienen culturas que van de moderadas a fuertes. Y si ustedes preguntan en el mercado, o sea, en la vida real, ¿existen más organizaciones con cultura fuerte o con cultura débil? Y por lo general, como dice el libro, más con cultura fuerte. Porque las culturas débiles es difícil que subsistan en el tiempo porque hay un gran nivel de conflicto. Entonces, si nosotros no sabemos manejar los conflictos, la organización va a tender a desaparecer. Por lo tanto, es preferible una cultura fuerte porque se tiene un consenso, se tiene una idea de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, en qué tiempo. Entonces hay que tener unos lineamientos comunes de trabajo, porque si cada uno tiene una política de trabajo distinta, y a la larga eso no va a funcionar. Después, mientras más fuerte sea la cultura, mayor será la restricción que tendrán los gerentes al planear, organizar, dirigir y controlar. Eso lo vamos a ver en detalle acá en el A.5, donde vamos a ver el impacto de la cultura sobre los gerentes. Pero mientras mayor sea el poder de la cultura, menor libertad van a tener los distintos gerentes, porque al ser los valores tan profundamente arraigados y impregnados, ¿no?, en todo el personal, va a tener que respetar al momento de hacer sus políticas, sus prácticas, va a tener que respetar lo que viene de la alta dirección. En cambio, si es una cultura débil, como que cada jefe, por ejemplo, de área, hace lo que mejor le parece a él, porque no hay algo consolidado, no hay una cultura consolidada. Entonces, todas las áreas pueden tener un funcionamiento distinto. En cambio, esto de que existe una cultura fuerte, de que todos se sientan comprometidos con los valores que puso la organización, esto te genera que los gerentes también tengan que adaptarse a eso y elaborar sus prácticas de planificación o sus planes, sus incentivos, sus capacitaciones en base a estos valores, porque si no van a ser rechazados por los empleados. Bien, después, las culturas fuertes pueden ser más beneficiosas, o sea, pueden ser beneficiosas porque, uno, generan más lealtad en los empleados. Es decir, cuando la cultura es fuerte, los empleados se sienten cómodos, se sienten contentos de trabajar en esa organización y disminuye el ausentismo, disminuye la rotación porque están contentos del trabajo que tienen y es difícil que se retiren de la empresa, que se vayan. Por eso se dice que en esos casos hay una baja rotación, se sienten muy cómodos en la organización. Eso es una. En cambio, las culturas débiles, como les digo, al existir mucho conflicto, a poca gente, creo yo, le gusta el conflicto. La mayoría le gusta tener un ambiente de trabajo más o menos estable, amigable, ¿no? Entonces, en esos casos, la cultura débil genera que los empleados se sientan incómodos, vean el trabajo como una carga, con una mochila. Entonces, a la mínima de cambio, se van a ir a otra empresa. Y ahí lo que pasa es que aumenta la rotación, el movimiento. En segundo lugar, logran un desempeño más elevado. Como todos los empleados están de acuerdo hacia dónde van, qué quieren hacer, van a poder solucionar los problemas de manera más rápida. En cambio, hasta que en una cultura débil todos se pongan de acuerdo, va a llevar mucho más tiempo porque todos tienen formas de pensar muy diversas. Bien, y después como desventaja, que esto sería lo malo, lo único malo de una cultura débil, que era lo que comentábamos hace unos títulos anteriores en el bloque 1 de Cambio e Innovación, que decíamos que una de las condiciones favorables para iniciar un cambio cultural, ¿cuál era? Que la cultura sea débil. ¿Por qué? Porque es una cultura que está en formación o una cultura que está fragmentada, en donde cada uno piensa de una forma, no existe una consolidación de los hábitos, de los valores. Entonces es más difícil de cambiar porque el nivel de arraigo es menor. Damos el ejemplo de los jóvenes y los adultos. Los jóvenes somos un poco más fáciles de cambiar porque no tenemos tan arraigados nuestros hábitos, nuestras costumbres. En cambio, en una cultura fuerte, los empleados están conformes con los valores que están en la actualidad, con el sistema vigente.
Entonces, y más si aún la mayoría está de acuerdo, creen que es la mejor forma de hacer las cosas la que están haciendo en la actualidad. Entonces, si viene y le propone un cambio que sale de su comodidad, de la situación de cultura fuerte que tiene en la actualidad, que consideran que les promueve un buen desempeño, se van a resistir bastante a cambiar. Entonces, es el único caso en que la cultura fuerte puede ser disfuncional. Cuando yo quiero hacer un cambio así rápidamente, si yo quiero hacer un cambio rápidamente, me conviene una cultura débil, porque la cultura fuerte me va a llevar mucho más trabajo. Buenísimo. Con esto entonces, y después que nos va a quedar también, vamos a comentar rápidamente el cuadrito comparativo que tenemos acá, donde yo puse variables a comparar y culturas fuertes versus débiles, que algo estuvimos hablando, ¿no? En primer lugar tenemos los valores compartidos, es decir, en una cultura fuerte los valores son compartidos ¿por quiénes? Por la gran mayoría. En cambio, en una cultura débil los valores compartidos son compartidos solamente por pocas personas, por eso su debilidad. En cambio, acá como hay mucho más unión y acá hay más separación. Los mensajes que transmite la cultura, ¿cómo son? Acá son consistentes porque todos piensan de la misma manera. Acá son contradictorios porque cada uno va por su lado, como les decía, van por distintos caminos, no conducen hacia el mismo objetivo en común. Todos tienen objetivos e intereses distintos. El conocimiento de la historia de la empresa. Este es alto, la cultura fuerte, porque conocen a su fundador, anécdotas de su fundador, cómo empezó la empresa, cómo fue creciendo. Les interesa mucho realmente saber eso. Y en una cultura débil, los empleados están en esa empresa, pero no saben con certeza quién era el fundador, qué hizo. Tienen un conocimiento muy vago, muy limitado. En cambio, estos tienen un gran conocimiento. ¿Los empleados se identifican con la cultura en la cultura fuerte? Claro está, decíamos que sí, que es profunda. Y en una cultura débil no se identifican con la cultura porque la gran mayoría piensa de otra manera a como piensa la alta dirección. ¿Y cómo es la conexión entre los comportamientos y los valores? En la cultura fuerte es sólida y en la cultura débil es pobre. Por lo que veníamos diciendo, los empleados piensan de una determinada forma, al igual que la organización, y se comportan de esa manera. En cambio, en una cultura débil, los valores, quizá que estableció la organización, son determinados, pero sus valores se contradicen muchas veces a lo que la organización propone. En esos casos, entonces, hay como un quiebre, hay una diferencia entre los valores de la organización y los valores de esos empleados. Por lo tanto, esa conexión entre los valores y los comportamientos es pobre, o sea, no es muy potente, que sí lo logra en la cultura fuerte. Buenísimo. Ahora sí, entonces estaría terminado. En la próxima nos vamos a ver y vamos a seguir con los orígenes y destinos de la cultura organizacional. Nos vemos.